En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes y noches. Les deseamos a todos los amantes oyentes de este programa, El Juguete Rabioso. Estamos aquí en Quito, que comenzó frío y ahora está caluroso. Les saluda Cristian Navarrete y estamos nuevamente este viernes con ustedes. Les presento a Gaby Ortiz, que como siempre nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, querida audiencia, les saluda Gabriela Ortiz y ustedes ya saben que este es su programa El Juguete Rabioso. Una vez más, tenemos programación los días viernes, ustedes saben, de 6 a 7 de la tarde, y ya finalizando la semana tenemos un nuevo tema. Sí, no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Les extendemos la invitación de proponer y generar información e ideas a través de este programa. Y bueno, no se olviden también que pueden comunicarse con nosotros o mandar mensajes o saludos también al 099-344-5122. Repito, 099-344-5122, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a la cuenta de Facebook de Radio Barba Azul. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Amigos y amigas, hoy en El Juguete Rabioso discutiremos y analizaremos 4 temas sobre la educación: la inmediatez, el conocimiento, la memoria y el cambio que hay que tener en este tema tan álgido que lo tenemos para el día de hoy. Así es, Cristian. Bueno, empecemos, querida audiencia, con el primer tema, la inmediatez. La educación está considerada como un producto y no como un proceso. Al considerarla como un producto, la educación pasa a ser algo que se considera completa o terminada. Sí, así es. Por ejemplo, preguntar a una persona dónde estudió o dónde recibió su educación. Esto implica que esa persona aprendió lo que necesitaba saber acerca de las técnicas, aptitudes, los valores del lenguaje, las matemáticas y todo ese conocimiento que se da desde niño y que se va recolectando sobre las relaciones de humanos con humanos. Sí, bueno, recordemos también que la deuda con el pasado, el orden natural y su relación con él, en pocas palabras, todo eso que se necesita saber o que lo que se exige para tener un determinado empleo. Por ejemplo, la educación debe ser una herramienta continua que dure toda la vida. El conocimiento no debe estar presente por las porciones, por un pedazo, es decir, por esa rodaja de pastel que se dice para cada oficio o profesión. Las personas no deben conformarse con su propia porción, como dice Gaby, profesional. No es suficiente cumplir con el deber de estudiar durante años en la misma educación formal. El conocimiento existe en todas partes del mundo y está disponible en mayor o menor grado. El conocimiento es expandible, así que por lo tanto el esfuerzo de seguir conociendo no debe parar al graduarse, sino debe durar toda la vida. Claro, y también ¿qué nos dicen del tiempo?
Por ejemplo, el tiempo es un recurso que ha llegado a ser lo más importante en la vida, principalmente actual, de las personas. El gasto del tiempo en cualquier cosa que no sirva al sistema llega a ser catalogado como horroroso, como injustificable, intolerable. Es un chirlazo inclusive en la cara de la dignidad humana, incluso una violación a los derechos humanos. Así es, querida audiencia. En estos tiempos tan acelerados en los que vivimos, toda demora o pérdida de tiempo es convertido en un enigma raro. En un ser, los que llevan esos son denominados seres inferiores. Aquella jerarquía del poder permite que las personas se encuentren en el mundo diariamente en salas de espera, en donde se les pide lo que es común, esperar. Esos seres inferiores que esperan y toman asiento hasta que las otras personas, las superiores, estén libres para recibirles a la hora que les dé la gana. Bueno, ¿y a quién no le ha pasado lo siguiente? Por ejemplo, desde la educación privilegiada para algunos, a los cuales les permite el acceso y los atajos que no todos tenemos. Las más conocidas palancas de nuestro medio. De esta manera les permite alcanzar las gratificaciones de manera instantánea. Por ejemplo, la posición de la persona en la jerarquía social se mide por medio de la capacidad o quizá la ineptitud, se dice, ¿no? Para reducir y desaparecer por completo el tiempo que separa el deseo de su satisfacción. Ustedes saben que la educación permite que el ascenso a la jerarquía social se mida por la habilidad que desarrollan algunos para obtener lo que quieren, sea lo que sea en ese momento sin demora alguna, como es el caso de otros bienes codiciados por la sociedad. Las entidades que manejan aquella educación suministran a las personas que no acceden a esta, premiándolos en manera de una consolación. Por ejemplo, ser empleados serviles de todos aquellos que sí acceden a una educación de calidad, entre comillas, o por lo menos a una educación formal. Porque hablar de calidad, tú sabes, es hablar largo y tendido, que ese sería tema de otro programa, o realizar esos trabajos peligrosos que nadie quiere hacer o degradantes. O algo peor, no poder reclamar ante las injusticias porque les metieron en la cabeza a aquellas personas que no tienen educación, entre comillas igual, que estudiar, que para ellos que no estudian no tienen derecho a reclamar absolutamente nada. Exactamente, Cristian. Y bueno, querida audiencia, para las personas que se están sintonizando en este momento, ya sea desde la web o también desde la frecuencia 940 AM, ustedes ya saben, es la Casa de la Cultura Ecuatoriana con Radio Barba Azul Cartonera. El día de hoy estamos hablando sobre la educación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en nuestro país? Los jóvenes de la sociedad ecuatoriana aseguran que no quieren o no les gustaría, al repasar su vida, verse en un trabajo por largos años. Por ejemplo, una rutina diaria por la simple razón de la seguridad. Eso es lo que no quieren los jóvenes actualmente. Aquellos padres que permanecieron en esos trabajos toda la vida, asemejarse a sus padres, ¿no? Y porque aún no existen, no les permiten mirar con desconfianza, porque es el tiempo de la vida que ellos están dejando en sus trabajos y también desde el estudio, que debemos evitar de cualquier forma, porque quienes ejercen el poder institucional y económico quieren eso. Personas enjauladas por un lado que pierden su libertad y por supuesto que por otro lado reciben una cuestión monetaria, unos cuantos dólares. Así es, de esta forma aquella educación formal y no formal vende ese producto viciado por todos lados. Es maltrecho y incluso es infame. Si consigues trabajo y no tienes estudios, aférrate a eso. Si tienes estudios y conseguiste trabajo, igualmente aférrate a ese trabajo, porque luego no lo vas a conseguir o va a ser muy difícil al conseguir. ¿A cuántos de nosotros, querida audiencia, no nos dijeron que el compañero, el amigo, el hermano de aula, de silla, que permaneció con nosotros unos 4 o 5 años, esa persona dejó de ser querida y se convirtió en la competencia? Ideas corporativistas e inclusive fascistas. Acuérdense, en audiencia y queridos amigos, de aquellos profesores o profesoras que predicaban eso, la competencia. Claro, ¿cuántas personas no nos ha pasado esto que pasas años, de años
trabajando junto a personas que se vuelven parte inclusive de tu familia y de un momento al otro son personas con las que tienes que competir, porque precisamente competimos los unos con los otros. Por ese motivo hay calificaciones desde la educación, existen abanderados y escoltas para decirles a los demás que son mediocres o que nunca llegarán a nada. Por eso hay meritocracia, recordemos eso que también se da en nuestro país. Por ejemplo, maestrías, doctorados, herramientas que permiten que la sociedad comience a clasificar a las personas entre aptos para disfrutar de los placeres de la vida y quienes no pueden disfrutar de esto. Sí, en este punto, ¿por qué no hablar de compromiso? Los mayores se quejan del compromiso que no tiene la juventud en estos tiempos, pero ¿qué hicieron ellos para que pase eso? ¿Qué compromiso ellos ejercieron? Dentro de eso, las mujeres y los hombres pueden asumir esas responsabilidades con la vida y no entender que el compromiso es un valor abstracto que no se ve por ninguna parte. Exactamente, es probable que muchos de nosotros hayamos intentado comprometernos en algo sólido y duradero, que nos traspase a nosotros mismos. Por ejemplo, una vocación, una causa, un lugar de trabajo, solo para confesar que hay pocos lugares seguros de transitar tranquilo, que duren sin hacer el mayor esfuerzo, o quizá no queremos ver aquellos lugares que con interés recibamos la oferta de comprometernos. Sí, todos los días competimos los unos con los otros en un mundo de las instituciones educativas, que se basa en los números, como siempre hemos visto. ¿Cuántas caritas felices tiene mi hijo? Por ahí se escuchaba hace muchos años. O cuántos cuadernos con buena letra y llenos de memoria sacaron 20. Si eres becado, si eres servil al profesor o a la profesora en delatar a tus compañeritos por alguna travesura, ¿no? Por lo tanto, quedémonos pensando en eso, en este tema, pero con musiquita, el alivio del alma. Por lo tanto, damos paso a la Versuit con su tema Un pacto para vivir. Somos el Juguete Rabioso, ya volvemos.
juguete rabioso, el juguete rabioso. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Y antes de seguir con el tema, vamos a dar unos saluditos. Un saludo para Dianita Lema, para Mime Cueva y para la Charo Morales. Sí, gracias por la sintonía que hemos tenido en el transcurso de todos los viernes y también de la semana. Queremos dar un saludo muy caluroso para Milton Javier, que nos está sintonizando una vez más desde Queens, Nueva York, desde la web, no se olviden, www.casadelaculturaecuatoriana, ustedes saben, la radioplayer./ Esperamos que les agrade el tema que trajimos el día de hoy. La educación es un producto que se compra y se vende en el mercado del mejor postor. Vamos a dar paso al segundo tema de hoy, Gaby, que es el conocimiento. Aquella imagen del conocimiento que muestra aquel compromiso y la visión de la educación como la réplica de las tareas que se encuentran en la agenda moderna de la sociedad. Sí, bueno, estamos hablando precisamente de la educación y recordemos también que el conocimiento se espera que tenga un valor duradero, así como la educación que tiene valor siempre y cuando ofreciera un conocimiento duradero. La educación debe aparecer en la sociedad como una herramienta que se debe atesorar y conservar para siempre, es como nos lo presentan. Sin embargo, hace mucho tiempo atrás y en la actualidad, la educación se muestra como un producto que no dura, sino que se concibe como algo que se consume una sola vez en la vida. Aquella educación ha perdido su antiguo encanto. La historia de la educación está llena de periodos críticos donde se hicieron evidentes aquellas premisas y aquellas estrategias que perdieron el contacto con la realidad. Por lo tanto, la educación exige ajustes y reformas. Bueno, y también les invitamos a todas las personas que nos están sintonizando a que nos escriban, nos cuenten qué opinan sobre el tema, si ustedes tal vez se sienten identificados con lo que estamos conversando para poder abrir un debate, discutir. Vamos a transmitir también los mensajes que nos lleguen. Y bueno, con respecto a la educación, recordemos también que los retos actuales de la educación golpean y mueven los cimientos de la misma. Hoy se revela ante la sociedad lo cambiante del mundo y cómo la educación ha permanecido inmóvil dentro de las necesidades de los sujetos y que no han soportado los retos del pasado y menos aún de los del presente. Por lo tanto, se debe reexaminar y replantear, ojo con eso, debemos siempre constantemente los seres humanos estar replanteándonos lo que vivimos. En este sentido de la educación, replantear las técnicas y las metodologías educativas. Nos llegó un mensaje en estos momentos. Martín Lema nos acaba de decir que el compromiso que debe asumir la educación tiene que ser de manera sólida dentro de todos los ámbitos de la sociedad y tiene que interpretarse no como una amenaza, sino como una herramienta para que todos podamos tener mejores oportunidades. Agradecemos a Martín Lema por su mensaje y continuamos con este tema tan importante dentro de la sociedad, ¿no? Es importante, como hablamos hace unos minutos, sobre el compromiso, pero ¿qué pasa cuando se hace una amenaza a ese compromiso? Cualquier compromiso a lo largo o corto plazo determina un futuro lleno de obligaciones que inevitablemente restringirían la libertad y la reducirían a la capacidad de aprovechar nuevas y desconocidas oportunidades. La educación, que se encuentra presente en la sociedad como una herramienta cargada de valor,
y de responsabilidad. Un compromiso que se da de por vida, querida audiencia. Sin embargo, pensar de esa forma es algo desdeñoso, repulsivo y alarmante para el poder en cualquiera de sus formas. Evidentemente este programa, como ustedes saben, está dedicado a estas reflexiones y en la actualidad quienes manejan la educación tienen el sartén por el mango, saben todo acerca de las nuevas tendencias y paradigmas de la educación, porque sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales en la vida de los seres humanos. En este sentido, copiando modelos extranjeros o copiando el modelo caduco de la educación bancaria, saben lo que hay que hacer y lo que hay que tener y proporcionan y qué le van a proporcionar a los estudiantes. Toda la información sobre qué es lo que deben aprender y de qué forma. La educación no se construye desde los diferentes ámbitos de la sociedad, sino que se construye desde el modelo capitalista de la producción. Eso tenemos que tenerlo muy claro en relación a la educación. Y bueno, las personas aptas para recibir y captar estas órdenes. ¿Quién no entiende o quién no se da cuenta que cómo llega una mujer o un hombre a ser peligrosa dentro de su etapa formativa cuando son críticos o reflexivos? Eso asusta al poder. Exactamente. En este caso, los docentes siempre tuvieron la razón en la educación y así formaron a millones de personas, incluida a mí y a ti, Gaby. Se cree ciegamente en aquellas personas que están al frente, en el pizarrón, sin ninguna criticidad o reflexión acerca de nada. El conocimiento que se adquirió en las aulas es totalmente memorístico, por lo tanto, durará muy poco y servirá aún menos. Se espera que los vínculos sociales con el conocimiento solo sirvan para un lapso determinado y luego todo lo que se aprendió no sirva para absolutamente nada y eso se arroje al olvido perpetuo. Bueno, y recordemos también, como dicen por ahí, que hay que evitar las posesiones y particularmente las posesiones de duración prolongada de aquellos que no son fáciles de liberarse. La sociedad de consumo, que hoy no se define por la acumulación de objetos y mercancías, sino por el breve goce de aquellas cosas. Entonces, queridos amigos y amigas que nos escuchan, cabe la pregunta aquí, ¿no? Planteárnoslo todos. ¿Por qué el mar de conocimientos que se adquieren durante los años de la escuela, del colegio e inclusive de la universidad tendrían que ser la excepción a estas reglas? Así es, querida audiencia, planteémonos esa pregunta. ¿Por qué tanto conocimiento y ahora en qué recordamos de aquellas épocas de la escuela, del colegio, del jardín? Por lo tanto, hay que entender que en la vida cotidiana hay un sinnúmero de cambios en que el conocimiento se ajusta a ese uso instantáneo y que se enseña y se concibe para que sea realizado por una sola vez. Los conocimientos de uso son efímeros, desechables incluso en el mejor estilo de los software que ahora utilizamos, que aparecen y se esfuman de las estanterías de esos locales donde los venden en un proceso cada vez más acelerado y mucho más atractivo. Bueno, Cristian, y con respecto al tema de la educación que estamos tratando el día de hoy, nos llegó un mensaje de Henry William Cruz Guerrero, que nos escribe desde Quito, y nos dice que, bueno, sí se siente identificado, que muchos de los conocimientos que él adquirió o que realmente le depositaron en el transcurso de su etapa escolar y del colegio, no los recuerda. Entonces, que esa es una muestra, dice él, de que precisamente la educación es caduca y que debería ser nuevamente replanteada. Y bueno, Henry, gracias por tu comentario. Recuerda también que todo esto sucede dentro de los lapsos de la vida establecida por las instituciones rígidas de las cuales tú comentabas y que son especializadas en perpetuar el confort de los poderosos. Todos los saberes y los conocimientos provocan un impacto para degradar la durabilidad de la posición que ocupa la jerarquía de los valores que se aumentan por la mercantilización del conocimiento y del acceso precisamente al conocimiento. Escuche bien, querida audiencia, hoy el conocimiento es una mercancía. Quiera o no quieran entenderlo, sino que es esa mercancía que se forma a través de ese modelo capitalista. Hoy por hoy es posible patentar aquellas porciones de conocimiento con el propósito de impedir las réplicas. ¿Quién no ha buscado una imagen o una canción o algún texto que no se pueda ser replicado o que pueda ser, sino que está patentado y no se lo puede usar? Esas porciones de conocimiento impiden esa
esa apropiación de aquello, ¿no? Del conocimiento en sí, dentro de los marcos de las leyes, pero sin embargo estos constituyen secretos cuidadosamente guardados y mientras estos procesos sigan así, el desarrollo de la sociedad va y de la educación. Y de la educación va a seguir en nada. Exactamente. Y bueno, tenemos otro mensaje. Nos está pidiendo Byron Salgado enviar un saludito para Juan Cajas, que es un compañero muy querido de él y dice que los dos están sintonizando desde la web. Bueno. Muchísimas gracias a ambos y esperamos que este tema les permita reflexionar o nos permita tener una visión más crítica de lo que está pasando dentro de la educación en el país. Sí, gracias chicos por sintonizarnos. Ya saben, pueden buscarnos desde Facebook, todas las redes sociales, como Radio Barba Azul Cartonera, desde la radio de la Casa de la Cultura. Y recordemos también que de esta manera estamos hablando sobre la educación y como bien lo decía Cristian, ¿no? Se desmotiva la idea de que la educación puede ser una herramienta que cada persona gana, conserva, atesora e inclusive protege. Son pocos o nadie quien habla de la educación, por ejemplo, institucionalizada, que en el pasado para convencer, por ejemplo, a los hijos, a las hijas, a nosotros mismos, a los padres, a las madres, les decían, nadie podrá nunca quitarte lo que has aprendido. Sí, aquel consejo pudo ser una promesa alentadora para los infantes, a los que se les enseñaba a construir sus vidas como aquellas casas que van de abajo hacia arriba. Hoy los compromisos son mal vistos en la educación actual. No dan los permisos para construir. Y escúchese bien, sin entregar primero aquella autorización y el permiso para la demolición. Primero hay que tener eso firmado, la demolición de las personas, para luego construirlas a imagen y semejanza de quienes quieren perpetuar el poder, de quienes quieren mantenernos en esta situación. Por el momento, Gaby, dejamos la plática ahí, porque es hora de la música a cargo de Enrique Bunbury con su tema El Rescate y luego los mensajes de la casa que nos acobija. No se desconecten del Juguete Rabioso, ya volvemos con mucho más. Desde la plaza de armas de un lugar cualquiera te escribo una carta para que tú sepas lo que ya sabías, aunque no lo dijeras. Espero que llegue a tus manos y que no la devuelvas. Que pagues el rescate que abajo te indico. Yo tampoco me explico por qué no acudí antes a ti, pero nadie puede salvarme, nadie sabe lo que sabes y tampoco entregarían lo que vale mi rescate. No hay dinero ni castillos, ni avales ni talonarios. No hay en este mundo, aunque parezca absurdo, ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras. Las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conocen, pero no llegan a Decidí por eso mismo un mecanismo de defensa, presa como está mi alma, con la calma suficiente, ser más fuerte y enfrentarme cuanto antes a la verdad. Sin dudar un segundo, lo asumo, solo tú puedes
puedes pagar el rescate. Devuélveme el amor que me arrebataste, o entrégaselo, lo mismo me da al abajo firmante. Pues no hay en este mundo que parezca absurdo, ni en planetas por descubrir lo que aquí te pido. Y no te obligo a nada que no quieras. Las fuerzas me fallan, mis piernas no responden, te conocen, pero no llegan a ti. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural, y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo, con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM, o en www.radiocasadelacultura.com. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso y esperamos que nuestra compañía sea del agrado de cada uno de ustedes y permita la reflexión sobre los procesos educativos en esta sociedad. Mando un saludo para Osvaldo Ramos, que nos escribió hace un momento. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, y también a Juan Carlos Cajas, que son compañeros y también nos están sintonizando, ¿no? Sí, tenemos muy presente que nos pueden llamar, tengan presente eso. Somos Radio Barba Azul con su programa El Juguete Rabioso. Continuamos con el programa, Gaby, y es el turno de hablar de nuestro tercer tema, la memoria. Este concepto va en contra de la esencia de todo lo que se consideró y representó el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la historia. Sí, bueno, antes de continuar, nos están solicitando que repitamos el número del WhatsApp desde Facebook. Y bueno, el número con el que se pueden comunicar un poquito más ágil desde WhatsApp es 099-344-5122. 099-344-5122. Sí, otro mensaje que nos enviaron, nos dijeron que no todos los profesores dan clases de manera memorística, sino que también hacen educación interactiva con los estudiantes, y me parece importante, pero la gran mayoría, y lo que hemos sufrido la gran mayoría de nosotros, es esa educación memorística.
Claro, tenemos que reconocer que actualmente ya se están dando otros tipos de proceso desde la educación, que no todos los docentes, no todos los catedráticos están todavía teniendo o impartiendo sus clases desde la cuestión clásica, desde esa pedagogía clásica, sino que ya estamos teniendo un cambio en ese sentido, ¿no? Y también hay que reconocer eso. También recordar que el aprendizaje y la educación fueron creados a medida de un mundo duradero y que esperaba seguir siendo lo que apuntaba a ser. Entonces eso era con referencia a lo que estábamos conversando. Y en este mundo la memoria era un valor positivo cuanto más lejos en el pasado se lograra llegar y cuanto más tiempo se conservara. Es decir, la memoria hoy atrincherada es potencialmente engañosa e inclusive inútil. Sí, amigos y amigas, no podemos dejarnos de preguntar en qué medida el gran crecimiento de los servidores y las redes electrónicas prometieron y ofrecieron disminuir las preocupaciones de aquel almacenamiento. Hoy confiamos nuestra memoria a los grandes computadores, a las UCBs, a la nube o a cualquier dispositivo o herramienta que permita aquel almacenamiento de los recuerdos. La opresión que viene de afuera nos golpea de pequeños y a lo largo de la vida. Pero la que nos causa más daño es esa constante manera de quedar grabada en nuestra mente aquellos recuerdos que han pasado dentro de las aulas y dentro de la educación, como son la violencia física o la violencia psicológica de parte de la docencia y de la administración de las instituciones educativas. Exactamente, y bueno, con respecto a esto del trabajo de memorizar, yo recuerdo que era pésima, sigo siendo pésima en esto de acordarte. Muchos somos pésimos en la memoria, así que teníamos que tener esforzarnos o tener otras formas de actuar en clase o hacer trabajos extras. Exactamente, porque el trabajo de memorizar produce más desprecios que algo inútil. No se puede confiar en estas herramientas que no son realmente útiles y que en un tiempo corto quedarán obsoletas, si es que no lo son ya en su mayoría. La posibilidad de almacenar información a una prudente distancia del cerebro fue una precisión oportuna y tentadora. Sí, en este punto damos gracias a María Navarrete, parvularia y que vive en Londres, por darnos un temita que nos dice que en este mundo acelerado y lleno de cambios erráticos y contraproducentes se establecen costumbres en el conocimiento. Que la educación tiene como gran objetivo memorizar las ideas de manera clásica y ortodoxa, y al final eso llega a convertirse en una desventaja. Le agradecemos a María por darnos ese aporte desde su vínculo con los niños, ya que ella es maestra parvularia. Seguimos con el programa y muchísimas gracias, María, nuevamente, y podemos decir que en esa posición de la educación se sitúa el mercado del conocimiento. Por lo tanto, como sucede en las demás mercancías, toda la lealtad, todo vínculo inquebrantable y todo el compromiso a largo o a corto plazo son obstáculos que el sistema educativo aparta de manera enérgica, con castigos, como dijimos, físicos y psicológicos. Que como lo decíamos muy bien, se quedan, ahí sí, la memoria funciona y se quedan de por vida. Queda muy arraigado y sí, luego se tienen muchos problemas cuando uno va creciendo, cuando uno va formando ya vínculos con la sociedad, quedan esos rezagos de ese tipo de violencia. Exactamente, y pasamos del laberinto creado por los laboratorios de los conductistas a la loca rutina moldeada por los colaboradores, por ejemplo, de Pavlov, a quien de ustedes, no sé si recuerdan, querida audiencia, no les obsequiaron un dulce si aprendían algo. Entonces, a los niños hasta ahora se les dice así, se les educa así. Si haces esto, te doy esto, un dulcecito para que pueda hacer o no hacer algo. Al propio estilo del aprendizaje canino. De esta forma de educación, todo puede pasar. Sin embargo, nada puede hacerse. Sí, así es el capitalismo, ¿no? Sueña no solo con ampliar el territorio en el que todo objeto es una mercancía, como por ejemplo lo que dice Gaby, que dieron unos caramelitos, unos chocolates y tenías bien, o lo que es peor aún, daban notas, claro, notas altas o notas bajas según tu rendimiento. Entonces te conducían a eso, ¿no? Una causa y efecto dentro de eso. Y era profundamente
horrible que hagan eso, porque la gente tenía miedo de participar, tiene miedo de participar y de involucrarse en este proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. E inclusive fallar, ¿no? La cuestión de si fallas no tienes esta retribución, y si aciertas la vas a tener y te acostumbras a eso. Sí, en esta sociedad nos aprendieron a no poder fracasar, no se puede fracasar en ese sentido. Y recuerden que la educación prepara al sujeto para tener éxito en la sociedad o en alguna organización en particular, pues introducen en la memoria los comportamientos como mostraje jovial, dueño de aptitudes comunicativas, por ejemplo, abierto y curioso a las necesidades de los demás, incluso venden su propia persona, que es caso que lo vemos a diario, para llegar a tener el tan deseado éxito. Sí, una de las metas de la educación, y que te la dicen en cada momento, es sé tú mismo. Nunca parecerse a nadie más. Sin embargo, no se cansan de uniformizar a las personas a lo largo de su formación. Por ejemplo, los mal llamados uniformes, o los que usan toda institución educativa, en el cual te moldean a una forma, todos tienen que estar iguales, ¿no? La formación cada lunes o todos los días para cantar el himno. En los chicos creo que es el corte de cabello. Sí, el corte de cabello, las chicas que no pueden maquillarse o tienen que tener la falda a cierta altura. Por lo tanto, las notas parciales, la comparación es permanente. Quien posee las mejores notas es el modelo a seguir. ¿A quién no nos pasó eso, no? Peor aún, las personas que hagan caso a todo lo que digan las autoridades con respecto a esto del adiestramiento del individuo, es el modelo y es una mejor persona a comparación de las demás. Claro, ahí comenzamos con la cuestión de comparación que no debería existir en la educación, porque la educación no está para hacer estas comparaciones. Precisamente estos comportamientos permitirán tener conocimientos y aptitudes adecuados para el empleo del futuro, que ese es el objetivo, ¿no? Porque muchos empresarios necesitan cuerpos que principalmente sean jóvenes, que tengan unas mentes ágiles y que sobre todo sean bocas cerradas, ¿no? Los primordial es realizar el trabajo mecánico y rutinario de todos los días sin protestar en absoluto. Y estos son los procesos que se aprenden en toda la información, en toda esta formación formal de la escuela, del colegio y de la universidad que todos hemos pasado. Sí, tales virtudes que nos enseñan se deben desarrollar desde dentro mediante la liberación y la expansión, que aquellas fuerzas interiores se encuentran latentes en las entrañas de la personalidad de cada individuo. Esas fuerzas esperan despertarse para ponerse a trabajar de una vez por todas. Exactamente. Recordemos que la marcha triunfal del conocimiento que se realiza en hombres y también en mujeres se desarrollan en dos frentes. El primero se caracteriza por invadir, capturar también, domesticar, proyectar. Recordemos que también está la cuestión de colonizar y convertir en tierra el cultivo de los nuevos territorios aún inexplorados del mundo. El segundo, por otra parte, tenemos que se matiza en el progreso de lo establecido, hombres y mujeres educados y ampliando la capacidad de percepción y de retención de los estudiantes. Querida audiencia, esperamos que estas reflexiones les haya hecho pensar un poquito sobre la educación, que en el pasado y en el presente, pero es momento de la música en el juguete rabioso. Les dejamos con el gran Silvio Rodríguez y su tema Resumen de Noticias, y volvemos con el último bloque del programa que se pone cada vez más interesante. No se desconecten del juguete rabioso. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías
y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme, aunque se dice que me sobran enemigos. Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Llegamos a la parte final del programa. Lastimosamente, saben que el tiempo es muy corto y esperamos que la hayan pasado bien. Seguimos con su programa El Juguete Rabioso. Para finalizar, conversemos sobre los retos de la educación en la actualidad. La educación debe afrontar el problema desde dos aspectos: el error y la ilusión. La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté presente en algún momento, amenazado por el error y por la ilusión que ya mencionamos. Aquella teoría de la información muestra que hay un riesgo de error bajo el efecto de perturbaciones aleatorias. En cualquier comunicación, en cualquier mensaje, en cualquier transmisión de ideas de uno sobre otro. Exactamente. Nuestra memoria, recordemos, nuestra memoria misma está sujeta a numerosas fuentes de error. Una memoria no regenerada con el recuento tiende a degradarse, pero cada recuento puede abandonar o desfigurar la realidad. También tenemos que tomar en cuenta que tiende a deformar los recuerdos, precisamente las proyecciones o confusiones inconscientes. Existen falsos recuerdos con la persuasión de haberlos vivido. Eso seguramente le ha pasado a alguien que nos está escuchando, a los chicos, a las chicas. Y también recuerdos que rechazamos porque estamos persuadidos de no haberlos vivido jamás. Las sociedades domestican a los individuos por los mitos y las ideas, las cuales a su vez domestican las sociedades y los individuos. Pero los individuos podrían recíprocamente domesticar sus ideas al mismo tiempo, pero podrían controlar la sociedad que los controla. Exactamente, por eso la necesidad para cualquier educación de despejar estas grandes interrogantes sobre nuestra posibilidad de conocer. Practicar estas interrogantes se constituye en un oxígeno para cualquier tipo de conocimiento. Recordemos también que la educación debe favorecer la aptitud natural de la mente para hacer y resolver preguntas esenciales y estimular
máximo, podemos decir, necesita el libre ejercicio de la facultad más expandida y más viva en la infancia, que es uno de los momentos fundamentales del ser humano. En la adolescencia también, por ejemplo, la curiosidad, la cual muy a menudo es extinguida por la institución, por las instituciones educativas que la van como moldeando, coartando, y cuando se trata de, por ejemplo, lo contrario, se la estimula, o si no, está dormida, o si no, bien hay que despertarla. Como nuestra educación nos ha enseñado a separar, a aislar y a no ligar conocimientos. Ese conjunto de esto constituye un rompecabezas que no se entiende en muchos de los casos. Los grandes problemas humanos desaparecen para el beneficio de los problemas técnicos y particulares. Aquella incapacidad de organizar, el saber disperso, dividiéndole, conduce a una atrofia mental en las personas que están formándose, para contextualizar y globalizar los asuntos sociales más relevantes y aquellas tomas de decisiones importantes dentro de su vida. Exactamente, porque también tenemos que tomar en cuenta que la inteligencia parcelada, mecanicista, también disyuntiva, reduccionista, rompe lo complejo del mundo en fragmentos separados. Obviamente fracciona los problemas. Es una inteligencia que termina normalmente por enceguecerse. Destruye desde el inicio las posibilidades de comprensión y de reflexión. Reduce también las oportunidades de un juicio correctivo o de una visión a largo plazo. Los maestros y maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje se comportan con actitudes negativas y resistencia hacia el cambio, por la falta de seguridad derivada de una falta de formación. Esto quiere decir que temen cambiar los contenidos, aquí en el pasado, y métodos repetitivos y habituales con los que se sienten seguros en su materia. Aquí no le ha pasado que sus profesores dan la materia, todos los años dan la misma materia, los mismos libros y las mismas historias. Y con el mismo cuaderno, ¿no? Sí, así es. Exactamente. Es necesario desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje distintos, en los que el estudiante, por ejemplo, comprenda que se trata de aprender conocimientos que son útiles para la vida. ¿A quién no le ha pasado que escucha de las matemáticas o trigonometría y siempre salta la pregunta de un estudiante: ¿para qué me va a servir esto? Esto no me va a servir. O, por ejemplo, educación física no solamente es para condicionar el cuerpo, o la física, sin ver un poco más allá. No solamente para pasar los exámenes, como se lo solicita también en estas instituciones, o para pasar la materia. Despertarles, por ejemplo, el deseo de aprender y hacerles ver que la información no es un conocimiento, sino que exige rigor, esfuerzo, atención y voluntad, y que les va a servir para el transcurso de su vida. Obviamente tenemos que recalcar que esta información que estamos dando es en relación a la educación. Ya estamos para finalizar nuestro programa y les agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo con respecto a este tema. Así es, Gaby. Quiero mandar un saludo muy, muy fraterno para Guadal Chávez, quien nos pregunta cuál sería el plan de educación a consensuar y diagramar. Entonces, en este sentido, muchísimas gracias, Guadal. Lo que nosotros planteamos son que los problemas de los estudiantes en las instituciones educativas tienen que ver con estos procesos, ¿no? De que es docente, administrativos, estudiantes. Un proceso complementario. Un proceso integral y complementario dentro de esto. ¿Y cuáles son los problemas que tienen ellos? Son la gran heterogeneidad y diversificación cultural que tienen todos los estudiantes dentro de una institución educativa. Por ese hecho quieren amoldar a estas personas de una misma manera, y esto dificulta la gestión en las aulas, en los centros educativos. Es un hecho que no podemos cambiar, pero sí podríamos buscar respuestas organizativas más adecuadas, pero es fácil hacerse el distraído. Exactamente, recordemos que la consideración prioritaria de las competencias básicas de la educación podría contribuir al largo de una mayor equidad, ¿no? Porque significan que las habilidades, destrezas que todas las personas alcanzan al término de la escolaridad obligatoria permite comprender y actuar en la sociedad de manera crítica y reflexiva. Y es aquí en donde podemos un poquito contestar a la persona que nos escribió, Guadal Chávez, a este compañero que nos está sintonizando. En relación a su pregunta, bueno, no solamente existen este tipo de educación clásica de la que estamos nosotros tratando de tomar un punto un poco más crítico al respecto. Existen otros métodos
que tienen una pedagogía que es un poco más actual, tienes la escuela nueva, en donde tú puedes, por ejemplo, si tienes hijos o para ti mismo, puedes investigar. Este programa precisamente está enfocado a eso, a la investigación. Realmente sí existen otro tipo de métodos para estudiar. Lo un poco complicado y complejo es que, como siempre conversamos con Cristian, están un poco distribuidos para sectores que son... que tienen un poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, si tú lo investigas y llegas a ser un poquito autodidacta, se logra uno mismo autoeducar. Así es, y para ir concluyendo en el tema y para poder responder a la pregunta que me parece que es el objetivo central de lo que afirmó Guadal Chávez, es que podemos decir que la formación académica de las diferentes instituciones educativas tiene que permitir la creatividad y, ¿por qué no, fomentar el arte y que éste esté presente dentro del currículum de las instituciones? Lo importante sería lograr esa gestión adecuada para que todos los niños, jóvenes, tengan acceso a un mínimo de horas de formación artística. Y esto sería de una manera integral, y no que sean esas horas fragmentadas o horas huecas donde el arte ya no está para eso, o nunca estuvo para eso, pero esa formación la hicieron así, de esa manera. Exactamente. Dadas las condiciones actuales en la sociedad y con perspectivas hacia el futuro, es necesario una educación donde se desarrollen, escúchenlo bien, competencias y no solamente un conjunto de saberes o inclusive de información que no llegan ni siquiera a ser saberes. Se requiere un proceso de prepararse para la vida y para las distintas situaciones que el ser humano debe enfrentar. La educación debe crear mecanismos para que el estudiante se interese por participar activamente en su propio crecimiento y desarrollo, que es lo que también aconsejábamos un poco, ¿no? Además, la institución educativa debe ser el espacio con las condiciones necesarias y mínimas para un adecuado desarrollo del proceso educativo. Por tal razón, debe generar las condiciones de educabilidad para que ello se dé. Atender las necesidades y expectativas de los estudiantes, adecuarse, por ejemplo, al contexto del país, inclusive al contexto del cantón, de la región en donde se está implementando la educación, las normas y las reglas de conducta y aprendizajes claras, también garantizar este acceso a la educación, a esta equidad también en todo el proceso. Y bueno, como ya estamos para terminar el programa, quiero dejarles este último mensaje que lo acabé de decir. Soy Gabriela Ortiz, gracias por su sintonía y no se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Hasta la próxima. También es necesario crear una conciencia sobre la prioridad que debe tener la educación como medio para el desarrollo de un país, por lo que la inversión que se haga en ella debe ser considerable y real para sustentar las dificultades que se han afectado en estos distintos procesos, ya hace varios años. Otro punto importante que para concluir es que se debe llevar a cabo acciones inclinadas a la descentralización del control de la educación, de tal forma que los interesados se sientan parte de esta, responsables de su desarrollo y puedan ser fiscalizadores de este proceso. Soy Cristian Navarrete, somos del Juguete Rabioso y no olviden, la palabra es una herramienta de lucha. Gracias por su sintonía, hasta la próxima. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.